Bienvenidos a Latidos de Fe, un espacio donde exploraremos el pulso de una fe real y humana. Aquí encontrarás inspiración, reflexiones y conversaciones que conectan tu corazón con el de Dios. Mientras navegamos juntos los desafíos y las alegrías de la vida. Porque nuestra fe no es perfecta, pero late con fuerza, esperanza y amor. Acompáñanos en este viaje que transformará vidas un latido a la vez. Esto es Latidos de Fe. Bienvenidas sean todas a un nuevo episodio. Mi nombre es Cristina. Yo soy Brigitte. Yo Alexandra. Y esto es Latidos de Fe. Y si es tu primera vez visitando este canal o conociendo este podcast, queremos invitarte a suscribirte, a dejarnos tu comentario, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, como Latidos de Fe Podcast. Y así pues podamos seguir creciendo esta comunidad y seguir edificándonos en la palabra del Señor. Bueno, y yo creo que ya hoy leyeron en el episodio de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un arte, el arte de decidir. Wow. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido que enfrentar momentos donde tenemos que tomar una decisión trascendental, una decisión de impacto, una decisión que puede afectar incluso a las personas que rodeamos? Yo creo que todas. Sí, yo creo que claro. cada día ¿Cierto? tomamos decisiones. Así sea, no sé, qué voy a comer hoy, que ¿Qué para me mí voy a poner? es una decisión trascendental cada día, la verdad. Bueno. O qué nos vamos a poner, ¿sabes? Todos los días tomamos decisiones. Sí, y es que la vida también es una suma de decisiones, eso es el resultado. Bueno, y partamos de qué es decidir. Decidir es el acto de elegir entre dos o más opciones que tenga. Y alguna vez escuché algo que me pareció interesante y se los voy a compartir, y es que cuando decidimos a veces también afrontamos un duelo. Y yo decía, ¿pero por qué un duelo? Pues porque nosotros estamos en el momento en el que escogemos la opción, dentro de las opciones que tengamos, nosotros tenemos que renunciar también a las otras alternativas que teníamos. Entonces, a veces también se nos puede venir a la cabeza, hubiera, y nos llenamos de pensamientos de qué hubiese pasado sí, ¿cierto? Entonces me pareció interesante también que a veces nosotros podemos afrontar un duelo en el momento de una toma de decisión. Pero más allá de todo esto, nosotros generalmente podemos en el proceso de toma de decisiones estar tomando una decisión apresurada y buscando quizá un resultado inmediato, un resultado fácil. Pero yo quisiera que hoy pudiésemos hablar de en qué basamos nuestras decisiones cuando las tomamos. Y hay algo, y es, nosotros podemos basar nuestras decisiones o en los principios o en las preferencias. Y así como a alto nivel, uno dice, me gustaría ir un poco más profundo en esto. Entonces, a mí, como me gustan los ejemplos, y creo que los ejemplos nos ayudan también a que se nos quede en la cabeza qué es cada cosa, yo quisiera compartirles un ejemplo de qué es un principio, cómo podemos entender un principio, porque un principio es un fundamento. Entonces, imagínense que ustedes van conduciendo en una vía oscura y en una vía que no tiene ni señales de tránsito ni las líneas demarcadas blancas o amarillas o las que haya. Eso suena a una carretera de Latinoamérica. Eso suena algo como que cualquier camino me sirve, como que voy insegura, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que vamos conduciendo por ahí y no tenemos esas señales. Ahora, imaginémonos que están todas esas señales de tránsito, además las líneas, yo voy por mi carril y seguramente voy a llegar al destino que me espera al otro lado. Entonces, pensemos que los principios son esas líneas, guías que nos dan protección y nos dan seguridad y nos hacen llegar a nuestro destino. Entonces, ese ejemplo, cuando lo escuché, a mí me gustó mucho porque me hace decir, ok, él quiere decir que el principio me ayuda a protegerme. Entonces, no debiéramos entenderlo como es una regla que me prohíbe o que no me deja avanzar, sino al contrario, me permite avanzar y llegar al destino sencillamente porque me guía, sencillamente porque me da seguridad y me protege. Y referente a las preferencias, les voy a compartir una anécdota que no me pasó hace más de un mes, de verdad, esto es real, y
Cuando me pasó, dije, esto nos puede mostrar qué podemos hacer en una toma de decisiones. Imagínense que estábamos con mi esposo en un restaurante almorzando, y cuando pagué la transacción, pasé por el datáfono, el resultado me mandó un mensajito diciendo: su cuenta ha sido debitado 2.9 euros. Y yo dije, ¿2.9 euros por el almuerzo? No, acá hay algo mal. Entonces revisé el recibo y dije, no son 2.9, son 29. Entonces yo dije, señor, no son 2.9, son 29 euros. Tome la diferencia. Y realmente, cuando pasó eso, no les voy a negar que yo también pensé en mi cabeza, ¿y si me quedo con la diferencia? En la mañana había pedido en oración, quizá, Señor, necesito 20 euros para pagar mis clases de canto, lo que sea. Yo hubiera podido, por preferencia, decir, me quedo con la diferencia, ¿cierto? Porque se lo pedí incluso en oración, que a veces somos capaces incluso de tomar esos principios y adaptarlo a lo que quisiera nuestra carne. Entonces, yo creo que podríamos también ser conscientes en el momento en el que estamos tomando decisiones de si las vamos a tomar con base en nuestros principios o con base en nuestras preferencias, en lo que me gusta, en lo que quiere mi carne o lo que quisieran las circunstancias que pasara. Entonces yo quiero que hoy nos llevemos eso en el corazón para que podamos aplicarlo, porque a mí me ha servido un montón. Pero cuéntanos, ¿pero pagaste la cuenta? ¿Te Pagué devolviste? la cuenta, claro. Excelente. Claro. Esa De es hecho, la lo hice actitud. inmediatamente, porque los pensamientos van en cuestión de segundos. Y ahí es donde, bueno, también tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo. Así es, yo creo que, bueno, hay demasiadas cosas que resaltar en todo lo que has dicho, hay muchas cositas que tomar, pero sí, las decisiones realmente es algo que es cotidiano, es algo que es día tras día, es algo que puede marcar una diferencia grande en nuestras vidas. Toda decisión que tomamos es importante, estamos decidiendo hacer una cosa o la otra. Y tú decías al principio, puede que ocurra un duelo cuando tomamos decisiones, porque puede que yo decida ¿Renunciar? Renunciar estoy realmente renunciando una cosa por otra. Puede que yo decida, no, quiero comprar los audífonos rosados o tales audífonos, y hay rosado y azul. Entonces yo digo, bueno, tomo pero entonces decidí no tomar el otro. Y luego puedo quedarme con esa sensación de que hubiese pasado, sí, lo que tú decías. Y así, bueno, ejemplo, esto es algo cotidiano, pero puede ser algo trascendental que realmente tenga consecuencias en tu vida. Pero realmente es así. Una vez que tú tomas una decisión, estás diciendo no a la otra opción. Y eso puede traer consecuencias buenas o consecuencias malas. Y puede que vivamos en cierta parte la consecuencia de esa decisión en esa pregunta, ¿qué pasaría si? Y también me parece bastante interesante lo que dice sobre los principios y las preferencias, porque realmente es así. Puede que muchas veces tomemos decisiones en base a nuestras preferencias y no en nuestros principios, pero nuestros principios como mujeres del Señor debe ser la palabra del Señor. Y cada decisión que tomemos tenemos que llevarla a la palabra y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y en base a esto, pues tomo mi decisión. Totalmente. Es que esa brecha que hay entre los principios y las preferencias, a mí me gustaría mencionarlo como la lucha entre mi carne y lo que el Señor nos ha dicho, porque en sí la vida cristiana es una decisión. O sea, nosotros decidimos seguir a Jesús, nosotros estamos caminando sobre sus pasos, nosotros hemos decidido aprender de Él. Pero Él también nos dijo que no iba a ser fácil y a veces tal vez nos iba a tocar renunciar a algo que anhelamos. Bien, pero si va en contra de lo que Él nos ha enseñado, si se está desviando de su camino, sabemos que tampoco vamos a tener su respaldo, sabemos que Él tampoco va a estar de la mano, porque Él ya nos ha trazado el camino, como decía Ale, con líneas, con luces, con flechas, ¿sí? Y así tú decides ir por el camino incierto en donde yo no voy a estar, pues el Señor nos deja decidir. Pero ya ha trazado el camino por nosotros. Entonces, nuestra vida cristiana se basa en eso, en decidir cada día seguir a Jesús, en decidir cada día renunciar a los deseos de mi carne, en decidir cada día en tomar mi propia cruz, como Él mismo lo dijo, y seguirlo. Entonces, ciertamente basamos en nuestros principios porque confiamos en Jesús, porque sabemos que Él ya ha preparado un camino para nosotros. Y el Señor nos da esa seguridad.
nos da la seguridad de saber que si estamos caminando y tomando decisiones conforme a su voluntad, pues vamos a estar seguras, porque el Señor nunca nos va a llevar a un camino de destrucción, nos va a llevar a un camino de bendición, de cuidado, de amor. Entonces podemos estar seguras y tener la certeza en nuestro corazón que si estamos tomando decisiones en base a nuestros principios, basados en la palabra del Señor, pues el resultado va a ser bueno, las consecuencias van a ser buenas. Y hablando un poco de las experiencias en cuanto a decisiones, escuchábamos pues en la historia de Ale, la decisión que ella tuvo que tomar hace unas semanas, pero puedo recordar quizás cuando yo decidí casarme. Yo toda la vida dije, yo no quiero casarme con un pastor o con un hijo de un pastor. Y terminé casada con un pastor, hijo de pastor. 2 por 1. 2 por 1, sí. Dios dijo, ay, vamos a darle 2 por 1, que esto a ella le gustó mucho. Exacto. A Cristina le encantan las ofertas. Tienes toda la razón. Digo, a Cristina le encanta la oferta, démosle 2 por 1. Pero Dios pues lo dispuso así y había algo pues en mi corazón al respecto de eso, porque yo decía, es que es demasiada responsabilidad, siempre tienes que estar al frente, siempre tienes que ser un buen líder. O yo veía quizás tantas cosas y yo decía, yo no tengo eso. O sea, yo no, primero no quiero tener esa responsabilidad y segundo, quizás no tenga todas esas habilidades que se necesitan para lograrlo. Pero el Señor fue poco a poco tratando en mi corazón. Yo recuerdo que lo primero que Pablo me dijo cuando comenzamos a salir es que me dijo, tú sabes que yo soy pastor y eso no va a cambiar. O sea, si tú quieres decidir empezar una relación conmigo y estar conmigo, tienes que tener esto en cuenta porque yo soy un pastor, lo he sido y lo voy a seguir siendo. Y yo pues tuve que ponerlo en oración y decir, bueno, Señor, o sea, esto es lo que tú quieres para mí, esto es lo que yo quiero para mí misma también. O sea, ¿cómo voy a sobrellevar esta situación? Porque yo toda la vida he dicho esto. Entonces, el Señor fue tratando eso en mi corazón y yo tuve que tomar decisiones. Tuve que tomar la decisión de sobrepasar eso que yo toda mi vida había dicho que no quería y sobrepasar todos esos prejuicios quizás que yo tenía, todas esas barreras que estaban en mi mente de decir, es una gran responsabilidad, no tengo las capacidades, no lo voy a lograr. Y el Señor fue tratando poco a poco eso conmigo y mostrándome que no tenía que ser perfecta, no tenía que cumplir un estándar, o también que no estaba obligada a asumir el ministerio con Él. Porque su ministerio estaba muy claro, pero en ese momento yo todavía estaba creciendo un poco más en el Señor, aunque yo he estado toda mi vida en la iglesia, muchas veces no sabes en qué punto tú dices, bueno, asumo mi ministerio, esto es lo que yo voy a hacer, a esto Dios me llamó, entiendo el propósito por el cual Dios me llamó y este es el camino que el Señor me está llamando a seguir. En ese momento yo estaba como que muy asustada, pero el Señor fue tratando eso conmigo y yo empecé a tomar decisiones. Tomé la decisión de superar esta barrera que yo me había puesto, tomé la decisión de casarme, tomé la decisión de mudarme, empecé a tomar decisiones en mi vida y tomé la decisión de asumir el ministerio y poder empezar a trabajar en el propósito que el Señor tenía para mí. Entonces fue como una cadena de decisiones una tras otra, pero que la parte buena y bonita de esta historia es que pude seguir pues el camino al propósito que el Señor tenía y que hoy puedo mirar atrás y decir, tomé decisiones correctas y no me quedé con esa pregunta, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese casado con Pablo? ¿Qué hubiese pasado si nos hubiésemos ido a Malta? ¿Qué hubiese pasado si hoy estuviera allá y estuviéramos trabajando en la obra del Señor? Gracias al Señor no me quedé con esa sensación, con esa pregunta, sino que tomé la decisión de dar los pasos correctos, de dar los pasos que tenía que tomar y que, bueno, hoy puedo mirar atrás y sentir la satisfacción de que tomé las decisiones correctas confiando en el Señor. Y se ve claramente un paso de fe, porque es confiar en que, bueno, es la voluntad de Dios, el sentir ese llamado, porque es tenerle también miedo a, como decía Cristian, lo que va a pasar. Y si yo tengo que hablar de mi experiencia, sería lo mismo, porque yo recuerdo que cuando yo decido comenzar a asistir a la iglesia con mi esposo, nosotros vivimos en bastante distante de nuestra iglesia. Pues Malta son 3 islas, yo vivo en otra isla, tengo que tomar un ferry, tráfico... Levantarme más temprano, es como si el desafío todas las mañanas para llegar a la iglesia.
Y sí, estaba ese temor en temas de cansancio, temas económicos, temas de tiempo, trabajo. O sea, es como que, o sea, realmente voy a ser capaz de poder asistir a esta iglesia, no solamente asistir, pero pertenecer, pero servir, pero estar disponible para el Señor y para la congregación, tal vez como sea necesario. Y al final sé que el Señor me respalda porque eso es lo que Él quiere. O sea, el Señor quiere que ayudemos a crecer su reino, el Señor quiere que pertenezcamos a la iglesia local. Entonces fue un reto, pero fue una decisión que nos tocó incluso tomar con mi esposo porque, bueno, él también trabaja en la otra isla, entonces es como que todos los días tenemos que ir, pero ya no es como esa duda, sino ya que el Señor nos ha venido confirmando porque también Él provee para las cosas que son para Él. Entonces nunca nos ha faltado la confirmación del Señor de que sí tenemos que ir, sí tenemos los recursos, sí tenemos el tiempo, sí tenemos... Siempre está la puerta abierta para servirle al Señor. Entonces, así como le pasó a Cristina, tal vez como nos pasa a nosotros, el Señor siempre respalda las cosas que vienen de Él y vienen de su voluntad y cuando estamos caminando por ese camino que Él ha trazado. Entonces realmente se hace más fácil, pero primero tenemos que dar ese paso de confianza y fe de lo que Él ya nos ha dicho. Y también creo que pasa ahí que el Señor renueva nuestras fuerzas, porque no es fácil tomar ese tipo de decisiones. Cada semana ellos a veces son los primeros que llegan a la iglesia a sacar los cables, a armar. Nosotros, si ustedes no lo saben, tenemos un auditorio que rentamos miércoles y domingo y cada servicio nosotros tenemos que llegar a armar todo y a desarmar todo. Entonces podemos ver cómo realmente ellos deciden cada domingo llegar temprano, sí, levantarse. Ellos son los que primero se levantan, primero llegan a la iglesia, tienen que tomar un ferry. O sea, es de verdad admirable ese compromiso con el Señor, pero fue una decisión que tuvieron que tomar efectivamente, de poder decir, yo voy a estar ahí para el Señor, yo voy a trabajar para su obra y heme aquí, envíame a mí y tengo que responder. Disponibilidad. Sí, pero el Señor renueva sus fuerzas, yo lo creo y Él les recompensará pues conforme a todo ese esfuerzo. Amén, amén. Así con todas esas historias y decisiones de verdad trascendentales y de impacto que han tenido que tomar, venía a mi mente la experiencia que tuve cuando, antes de venirme para Malta, yo estaba trabajando en una entidad que llevaba bastantes años y recuerdo mucho que tuve que tomar una decisión que para mí fue muy, muy compleja en ese momento, porque yo venía a trabajar en esa compañía por 10 años. Ya muchas de ustedes escucharon en uno de mis episodios, de nuestros episodios anteriores, que pues había pasado un tema de salud, entonces era salir un poco de la zona de confort donde estaba y se dio un plan de retiro voluntario que ofreció la empresa y yo dije, yo dije, llevo 10 años acá, es mi momento. No, créeme que eso no fue la primera opción. Yo dije, no, pero dejar la estabilidad financiera que tengo, la estabilidad laboral que tengo, ustedes saben, uno adquiere también obligaciones, entonces yo decía, no entiendo si retirarme no está la otra opción, porque yo soy siempre las que piensa, ok, yo renuncio, pero porque tengo mi otra opción ya. Yo voy a decirlo coloquial, el otro caballo ensillado, pero en este caso yo no veía ningún caballo ensillado y yo decía, bueno, pero yo me puse a mirar ese cuadrito de propósitos que había hecho en el año anterior, en el diciembre, así como les contaba, y yo había orado y le había puesto ese propósito para el siguiente año. Señor, ayúdame a conseguir otro trabajo que sea más tranquilo y que sea cerca a mi casa. Y yo dije, Señor, pero otro trabajo no estoy viendo acá, pero se me están dando las cosas. Y yo empecé lo primero que hice claramente fue contarle a mi esposo y decirle, mira, se está dando esta oportunidad de retirarme, pasa esto, tengo estos temores, porque pues tú sabes qué voy a hacer. Yo llevaba, o sea, imagínense estar todos los días durante 10 años haciendo esa rutina, pues uno dice, ¿qué voy a hacer mañana que me levante y ya no voy a ir al trabajo? Y pues yo siempre he sido muy estable en los trabajos, entonces como que tenía miedo de soltar. Y les voy a contar otro ingrediente. Antes de cuando yo presenté la propuesta y dije sí, porque lo pusimos en oración con mi esposo y dijimos sí,
me voy a retirar de este trabajo, mi jefe en ese momento me dijo: Alexandra, hay otra opción que te queremos ofrecer. La compañía no quisiera que tomaras la decisión de renunciar, quisiéramos ofrecerte un proyecto para que apoyes en un tema de tecnología, etc., que se escuchaba interesantísimo. Y les quiero contar que yo escuché la propuesta, tuve una entrevista con una persona de España. Bueno, digamos que era un proyecto interesantísimo. Entonces yo dije, ¿será que es este el otro trabajo? Lo alcancé a dudar. Pero yo no sentía paz en mi corazón y yo decía, si tomo la otra opción voy a seguir en lo mismo, y yo ya no quiero más de lo mismo. El Señor estaba inquietando mi corazón. Claramente yo a ese momento yo no lo veía. Y hoy sentada acá, hablando con ustedes, yo digo, Señor, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado esa decisión en ese momento? Los planes del Señor eran muchísimo más grandes que los que yo incluso me pudiera imaginar, porque yo lo único que pensaba cuando planeé en ese momento era, y cuando se lo pedía al Señor, era otro trabajo, pero los planes de Dios eran muchísimo más grandes y eran tan grandes que era encaminarme a mi propósito. Y era encaminarme al propósito que Él tenía para mí en esta tierra. Entonces yo digo, resumiendo en todas nuestras historias que hicimos, 1, confiamos en el Señor, vencimos nuestros temores también, porque cuando uno tiene que decidir en algo de alto impacto y de alta trascendencia, uno tiene que vencer esas barreras que lo limitan, esos temores que no lo dejan avanzar. Y lo otro es también confiar en el Señor, como les digo, porque lo primero que uno tiene que hacer es ponerlo en oración. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, le va dando a uno la guía, la sabiduría, que también es lo que te permite que en el momento de la toma de decisión puedas tomar la decisión que más te acerca al propósito de Dios y que más te acerca a Dios. Y a veces pasa que el Señor nos da una dirección y nosotros queremos agarrar para otro lado. O nos da una dirección y ponemos oposición. No, pero es que para allá yo no quiero ir, es que para allá yo no quiero seguir, eso no es lo que yo quiero hacer. Y no debe ser de esa manera, porque al final la consecuencia pues puede ser mala para nosotras. Y pienso en esto, en la historia de Jonás. Es perfectamente lo que le pasó. Exactamente la encrucijada. Total. Dios le da una indicación a Jonás. Voy a parafrasear un poco la historia, usted puede buscarla en casa, pero Dios le da la indicación a Jonás para que vaya a Nínive, y él va y toma el camino opuesto a Nínive. Yo no quiero ir para allá, yo no quiero hacer lo que me estás pidiendo, Dios, y me voy en sentido contrario. Entonces él se fue y entonces se montó en una barca, empezó una tormenta, al final él dice, no, yo me tiro al mar porque esto es mi culpa, Dios está molesto. Entonces total que él se tira al mar y todos sabemos pues la historia, lo agarró un gran pez y estuvo ahí, y bueno, Dios estuvo tratando con él hasta que él pudiera entender. El gran pez lo devuelve a la orilla y de ahí él dice, bueno, y ahora sí, vámonos a Nínive. O sea, después de toda esta travesía, vámonos a Nínive, vamos a hacer lo que Dios quería que hiciera. Y al final él va a Nínive y entonces cumple el propósito que el Señor tenía, pero hay varias cosas bastante interesantes de esta historia, y es que a veces cuando Dios nos da una indicación y nos traza la dirección, tienes que ir para allá, tienes que hacer esto, y a él se la puso fácil porque le dijo a dónde iba y qué tenía que hacer. Entonces a veces decimos, no Señor, eso no es lo que yo lo que quiero es esto, yo no voy a hacer eso, pero vemos como la obediencia nos puede llevar a hacer ese camino más corto. Porque si Jonás hubiese dicho, sí, Señor, tú dices Nínive, nos vamos a Nínive, se hubiese ahorrado pues toda la travesía, la tormenta, el pez, o sea, toda la experiencia que hubo alrededor de consecuencias por no obedecer a Dios. Pero si él hubiese dicho, sí, Señor, te obedezco, tú dices Nínive y nos vamos, pues él se hubiese ahorrado todo esto y no hubiese tenido que atravesar por toda esta situación. Entonces podemos aprender que obedecer, o sea, tomar la decisión de obedecer al Señor y hacer las cosas conforme a lo que Él está esperando, nos puede llevar a su propósito más rápido.
Porque al final el propósito de Dios se va a cumplir. Lo vemos en él. Como sea. Como sea, se va a cumplir. O sea que Jonás se iba a Nínive hoy o se iba en un mes, el propósito de Dios se cumplió. Pero podemos aprender esto también, cómo podemos tomar la decisión de escuchar al Señor o de ignorar su indicación, pero el camino se va a hacer más largo. Pero sabes también de qué depende, de qué tan importante es lo que Dios dice para ti. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? O sea, ¿qué tan importante es Dios para ti? Porque a veces decimos, ay, pero es que es muy difícil decidir, pero es que ¿qué voy a hacer? Y ya Dios se ha pronunciado ante lo que tú tienes que decir, ante tu situación. Pero simplemente no te importa tal vez, o no le estás dando la importancia necesaria. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, así como estábamos diciendo que el propósito de Dios siempre se va a cumplir, y es que no podemos creer que ir en contra de lo que Dios dice nos va a dejar ilesos. Sí, o sea, si a Jonás, pues todo lo que pasó, toda la consecuencia que le trajo su desobediencia, así nos va a pasar. Cada vez que caminemos en contra de lo que Dios ha dicho, nos va a traer una consecuencia de la cual podamos lamentarnos. Entonces, como cristianos principalmente, tenemos que, como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, colocar a Dios en el primer lugar y saber que lo que Él dice es más importante que todo, es lo que nos va a facilitar esa balanza de qué difícil decidir, esta encrucijada. No. Si Dios está en el lugar correcto en tu vida, esa balanza va a tener un peso mucho mayor de lo que tú puedes esperar para tu vida. Y quizás tú puedes estar pensando, no, pero es que no sé tomar decisiones. O sea, ¿cómo tomo esas decisiones? Bueno, vamos a poner a Dios en primer lugar, pero también vamos a... se me fue la palabra. ¿Orar? Sí, vamos a orar, vamos a poner a Dios en primer lugar, pero también vamos a pensar en a qué Dios me está llamando. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el plan que tengo que hacer? Porque sí, Dios está en primer lugar, pero a veces no tengo como clara esa vía. ¿Cómo tomo las decisiones? Bueno, vamos a ser sabios primeramente, vamos a buscar la sabiduría, vamos a poder decir, bueno, vamos a tomar las decisiones sabiamente, no en mi propia inteligencia, no en cómo me estoy sintiendo, lo hablamos en el capítulo de emociones. Vayan y véanlo. Sí, valga la cuña, en el capítulo de emociones hablamos un poco de no tomar emociones en base a nuestros de sentimientos, pero eso también sirve para las decisiones, porque no tengo que basar mis decisiones en emociones. Pero sí en la sabiduría. Y la Biblia dice que la sabiduría viene del Señor. El que no tenga sabiduría, pídala a Dios. Pida a Dios la sabiduría. Y eso también es bastante importante a la hora de tomar decisiones. Y yo ahorita que escuchaba la historia de Jonás, y con nuestras experiencias, y yo sé que tú también te vas a sentir identificada, es Dios es tan bueno que nos da la libertad de escoger, ¿cierto? Pero también en esa libertad de escoger tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias que eso trae. Y cómo el tomar el camino o la decisión equivocada de alguna manera nos aleja del propósito, pero también cuánto podemos aprender, porque ahorita que tú mencionabas lo de Jonás, él en el tiempo que estuvo en el pez lo que hizo fue clamar al Señor, Señor, lo siento, voy a cumplir tu propósito. O sea, nos da ese chance de arrepentirnos si en algún momento de pronto nos hemos equivocado en alguna toma de decisión para poder enderezar el camino. Entonces, yo quisiera que hoy pudiéramos reflexionar en un verso, se los voy a leer puntualmente porque creo que vale la pena, y es un proverbio. Dice, Proverbios 3 del 5 al 6, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso fue lo que pasó en la historia de Jonás. O sea, el Señor enderezó su senda. Y eso es lo que también ha pasado de pronto en algún momento de nuestras vidas y de pronto hemos tomado la decisión equivocada. Pero procuremos también ser sabios en nuestras decisiones para evitar los caminos largos y pedregosos que nos alejan del destino final, del propósito de Dios. Básicamente yo creo que podemos llevarnos ese verso en el corazón, y también yo quisiera que nos lleváramos de todas nuestras experiencias, y es cuando estemos enfrentando ese momento de toma de decisión, oremos, busquemos al Señor, porque a veces decimos, Señor, háblame. El Señor habla a través de su palabra.
leamos su palabra, que Él ahí nos revela los principios, Él ahí nos habla y es claro con lo que le agrada. Seamos obedientes, seguramente llegaremos más rápido al propósito. Y eventualmente yo también considero, busquemos consejeros sabios. A veces tenemos líderes en nuestra comunidad o amigos en la fe que también pueden haber pasado momentos, que pueden haber tenido lecciones aprendidas. Entonces tratemos de buscar consejeros sabios en la medida de lo posible, nosotros directos con el Señor, pero si vemos que hay algún líder que nos pueda aconsejar y que nos puede ayudar, también podemos buscar consejo. Y sabes que es bueno de eso, que a veces pasa que alguien ya pasó por lo que yo estoy pasando. Entonces, si tú ya pasaste por eso, yo puedo ir a ti y decirte, mira, estoy pasando por esta situación, tengo que tomar una decisión. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? ¿Cómo tú dijiste, bueno, el Señor me direccionó de esta manera? Y eso nos puede ayudar los unos a los otros a tomar decisiones, tomando la experiencia de alguien más, la sabiduría de alguien más. Y eso me acuerda cuando los papás a veces decían, cuando tú vienes ya yo fui, o algo así, ¿no? Sí, Cuando yo voy ya tú vienes. Y es así porque ellos ya tienen la experiencia, ya pasaron por lo que nosotros pasamos y nos pueden aconsejar, tienen la sabiduría para aconsejarnos, tienen la sabiduría para decirnos, puedes tomar esta decisión o aquella, porque ya yo lo viví, ya yo pasé por esto y sé que puede ser bueno para ti. Claro. Y luego de que, como siempre decimos en este podcast, Jesús es el centro de todo, yo quisiera contarles que el Señor, la noche antes de ser entregado, estaba orando en el huerto de Getsemaní y le decía al Señor si era posible que pasara de él esa copa por la cual él iba a pasar en la cruz del Calvario y todo lo que sabemos que le pasó a Jesús. Pero él no quería que su voluntad fuera hecha, pero que fuera hecha la voluntad de Dios. Entonces el Hijo de Dios se hizo sumiso ante la voluntad de Dios, aunque sabía que el panorama no pintaba como él quería. Él decidió ir a la cruz del Calvario por ti y por mí para que hoy recibiésemos el regalo de la salvación. Pero entonces ahora nos toca a nosotros decidir si realmente queremos responder al amor de Jesús en la cruz y decidir seguirlo, decidir caminar por sus sendas, decidir arrepentirnos como Jonás ha dicho. Y caminar por ese camino lleno de semáforos, de luces, de líneas de tránsito, de señales, y poder tener esa plenitud en el Señor de que sin importar la circunstancia en la que estamos pasando hoy, si vivimos en su voluntad y a través de su palabra, vamos a estar seguros y confiados. Entonces, nada, les toca a ustedes decidir. Así ahora. es, la vida está llena de decisiones, así que procura eso, sabiduría, buscar en oración, leer la palabra, ver qué dice Dios acerca de lo que yo estoy pasando y cómo puedes tomar una decisión conforme a los principios que el Señor nos ha dejado. Así que esperamos que este capítulo sea de bendición para tu vida. Si estás tomando una decisión importante en tu vida, ponlo en oración. Si quieres, incluso compártelo con nosotras y vamos a estar felices de estar orando por ti y de poder ver también y escuchar tu testimonio acerca de lo que Dios está haciendo contigo. También me parece importante agradecerles por cada mensaje que nos han dejado. Cada vez que subimos un video, vemos todos sus comentarios, tratamos de darle un corazoncito. Gracias por estar pendientes de todo lo que estamos haciendo. Gracias por el apoyo. Y bueno, nada, esperamos que sea de bendición y que nos acompañen en un próximo episodio. Dios les bendiga. Amén, hasta luego. Chao, chao.